Cuando quieras, nomás, Freddy. Bueno, buenas tardes para todos. El tema que vamos a ver hoy es la segunda unidad, ¿no es cierto?, del decreto 911, donde trata todo el servicio de infraestructura de una obra. ¿Me escuchan? Bien, bien. Sí, profe, se escucha. Gracias. Dentro de este servicio de infraestructura de obra, nosotros vamos a encontrar el transporte y vivienda del personal, ¿no es cierto?, las instalaciones sanitarias, los vestuarios, los desechos orgánicos y el agua potable con que debe contar en toda infraestructura de obra. Generalmente todo esto se cumple cuando la obra que se va a llevar adelante, la obra que va a realizar la empresa, lo hace a una distancia alejada, ¿no es cierto?, del lugar donde residen los trabajadores. Generalmente son los obradores, ¿no es cierto?, y ese obrador se encuentra a una distancia donde en el mismo día el trabajador no va a poder ir a su casa a almorzar, ir a la noche y todo eso. ¿Está? Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a ver ahora el transporte y vivienda y todas las condiciones que deben cumplir, ¿no es cierto?, esos obradores, ese servicio de infraestructura que debe tener una empresa, que debe contar una empresa para cumplir con la reglamentación o la ley de higiene y seguridad, ¿no es cierto?, como que son demandadas por esa ley, por la ley 19.587. Bueno, vamos a comenzar con el servicio de infraestructura. En primer término vamos a ver el transporte del personal. Ahí le puse el artículo, ¿no es cierto?, el artículo 21, donde ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar cada uno de los artículos, donde ustedes verán en la 19.587, en el artículo 21, lo que vamos a hablar ahora. Y así vamos a ir viendo los distintos artículos de esta unidad. Los vehículos utilizados para el transporte deberán cumplir con los siguientes requisitos. Ahí tienen, serán cubiertos, dispondrán de asientos fijos, serán acondicionados e higienizados adecuadamente, no transportarán simultáneamente en un mismo habitáculo trabajadores y materiales o equipos, salvo que existan separación adecuada para uno u otro fin. ¿Se entiende? No podemos llevar personal. Eso significa que en el lugar donde estamos llevando algún material, en la caja del camión o la camioneta, no podemos transportar simultáneamente a los trabajadores. Dispondrán de escaleras para ascenso y descenso de los trabajadores. Importante esto para evitar algún accidente cuando se sube y se baja de los vehículos, ¿no es cierto?, del transporte. Serán cubiertos, dice, ustedes van a ver ahí el transporte de personal en la filmina, de los distintos transportes que utilizan las empresas, como ser colectivos, si son en gran número, por ejemplo, de trabajadores que hay que transportar, cuando estas personas viven dentro del obrador, pero distante de la obra, por ejemplo, mejor dicho, denme ustedes el ejemplo más conocido que tenemos más cerca acá, donde se pueden transportar una cantidad de personas en un colectivo que tenga 20, 25 asientos, de un lugar a otro. A ver qué obra conocen ustedes que se hizo esto. Quiero escucharlo también a ustedes. El arquitecto que tiene más experiencia y que lo tengo abonado.
Atendido me tiene, profesor, en realidad. Atendido me tiene. No, yo lo que tengo experiencia fue lo que fue Yacyretá, profe, que tenían una terrible infraestructura, digamos, en cuanto a vehículos para todo el traslado de todo tipo A esa obra me estoy de refiriendo. personal, ¿no es cierto? A esa obra Ah, me estoy perfecto. refiriendo. Sí, sí. ¿Eh? Era No, la no. obra que estamos hablando, una obra alejada, porque ahí estuvieron, primero que las viviendas de los trabajadores se encontraban distantes de la obra en sí. Segundo, que eran trabajadores de varios lugares del país porque necesitaban profesionales en varios rubros, capataz, maestro mayor de obras, ingenieros, arquitectos. Eh, entonces, como la cantidad de personal era tanta que debieron construirse viviendas, ¿no es cierto? Y alejado del lugar, a varios kilómetros del lugar donde se ejecutaba la obra, y ese personal era transportado a través, el obrero, digamos, era transportado a través de colectivos. Si por ahí se necesita transportar un menor número, como de 8 a 10 personas, se usa generalmente las combi, y cuando al personal jerárquico, digamos, ingenieros y arquitectos, para la movilidad dentro de la empresa y trasladarse a hacer algunas diligencias, digamos, se les da una 4x4 para la movilidad del profesional. ¿Se entiende entonces? Ahí tienen, ¿no es cierto?, la imagen también de un camión, donde tienen un camión con grúa que es para cargar los materiales pesados en la caja, pero dentro de la caja no debe ir o transportarse ninguna persona cuando se transporta los materiales. ¿Entendido? Bueno, acá en la siguiente filmina vemos las combi. Vieron que dice que tienen que tener escaleras para ascenso y descenso. Como estas combi no son muy altas, no es necesario. Pero aquí hay una foto, la de abajo, que es una muestra de lo que no debe hacerse. Aquí se transporta elementos o materiales con personal en la misma caja de la camioneta, y encima una cantidad poco razonable, digamos, de personas, de trabajadores, que van arriba de los elementos materiales transportados, con la caja abierta en la parte trasera, donde una pequeña frenada puede hacer que que se caigan las personas y el material caiga sobre las personas, produciendo en algunas ocasiones la muerte de algún trabajador, no solo por el volcamiento, sino que porque han sido aplastados por los materiales que transportan. Estamos en la siguiente filmina, van a ver en el artículo 22, el empleador proveerá alojamiento adecuado para aquellos trabajadores que se encuentren alejados de sus viviendas permanentes a una distancia que no les permita regresar diariamente a ellas. Lo que le acababa de decir. Dichas instalaciones y equipamientos deberán satisfacer las siguientes condiciones. Es decir, que estas viviendas y equipamientos tienen que respetar condiciones que están estipuladas en la ley. Bueno, estas condiciones son: los dormitorios alojarán un máximo de 2 trabajadores por unidad, podrán ser modulares o mampuestos, significa construidos con ladrillo, o modulares, que son los que ahora se usan. Los modulares son los containers, ¿no es cierto? Muchas empresas en la actualidad alquilan o compran containers de acuerdo a la capacidad de la empresa, al volumen de la empresa, se alquilan o se compran para hacer de vivienda, de dormitorio de los trabajadores, con una altura mínima de 2,60 metros y una superficie mínima.
fíjense, de 6 metros cuadrados para dormitorio individual, o sea, de 3 por 2, o 9 metros cuadrados para dormitorios dobles. Un dormitorio de 3 por 3 se usa para dormitorios dobles. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Porque cada uno de los dormitorios, ya vamos a ver las condiciones que deben tener estos dormitorios, pero, entre otras cosas, en un dormitorio individual debe tener por lo menos una cama y un placarcito donde guardar su ropa de trabajo, ¿no es cierto? Su ropa de trabajo siempre y cuando esa ropa de trabajo no esté contaminada, porque como habíamos dicho, en el riesgo químico, esas ropas contaminadas, esa ropa de trabajo contaminada debe quedar en la empresa. Ahí ya vamos a ver más adelante esta filmina, dónde quedan las ropas y cómo tiene que salir el trabajador de su lugar de trabajo cuando deja una ropa contaminada por un riesgo químico. Fíjense qué modernas son estas viviendas. Ahí existen las viviendas modulares, la otra como se hizo en Yacyretá, las viviendas que se hizo con mampuesto, que hasta hoy existen y que se fueron adjudicando después. Ahí tengo algún alumno de Yacyretá, de Ituzaingó. Tengo algún alumno, no escuché bien. Bueno. Capaz que no conozcan, profe, los chicos, pero bueno, Ituzaingó se hizo una ciudad, vive gracias a lo que fue esa represa en su momento, claro, hace 20, 25 años atrás. Quería saber si hay alguien de Ituzaingó para que nos cuente qué pasaron con todas esas viviendas. Para mí, que me habían contado que se adjudicaron esas viviendas que eran de trabajadores, igual que había edificaciones en 3 plantas, que fueron adjudicadas también, que eran de trabajadores, adjudicados ahora a familias, ¿no es cierto? Con algún plan de vivienda, por supuesto deben pagar en el INVICO, no sé, por eso quería saber si tenía algún alumno de Ituzaingó para que nos cuente eso. Bueno, en la filmina siguiente vemos cómo se van armando estos dormitorios, como de acuerdo al volumen que tenga la empresa, los grandes que se hace, lo amplio, grande, extenso que se hacen los obradores, ¿no es cierto? Dependiendo de la obra que van a realizar. Ahí tienen cómo se van armando. Estos son modulares. Vimos ya los mampuestos que forman barrios de obreros, y ahora estamos viendo estos dormitorios modulares, ¿no es cierto?, que son móviles. Esto la empresa viene, instala, y cuando se va la empresa, termina la obra, levantan todo y se van también. Acá, por ejemplo, lo más cercano que pudimos ver de estos dormitorios, estas instalaciones, oficinas modulares, que si bien los trabajadores no quedaban a dormir ahí porque no había dormitorio, pero sí habían muchas oficinas, era en Puerto Tirol, al ingreso de Puerto Tirol, con el tema del gasoducto, que se estaban cortando los caños. Ahí habían estos módulos que eran todas oficinas. Bien. Las terminaciones de los pisos de estos dormitorios y paredes y techos deben estar resueltos con material que permitan una fácil limpieza y desinfección. Dispondrán de extintores de incendio en cantidad y calidad adecuada a los posibles riesgos de incendio y las características constructivas del alojamiento. La limpieza diaria del alojamiento y la desinfección general debe estar a cargo del empleador. Eso es importante también que se tenga en cuenta. El empleador debe tener o aportar las condiciones adecuadas para los trabajadores. Contarán con iluminación natural
y artificial adecuada. Todos estos dormitorios tienen un porcentaje, digamos, de iluminación e iluminación adecuada, tanto natural como artificial. También el área de ventilación tendrá una superficie mínima equivalente a una octava parte de la del dormitorio. Se asegurará que en los locales se produzcan 4 renovaciones de aire por hora. ¿Qué significamos, arquitecto, 4 renovaciones de aire por hora? ¿Cómo me dijo, profe? Acá ¿Qué significa? es asegurar que en los locales se produzcan 4 renovaciones de aire por hora. No, la verdad que no sé, profe. Supongo que es la renovación del... No, voy a hablar pavada si hablo. Sí. En una hora, si dice 4 renovaciones de aire por hora, ¿qué me está diciendo? En una hora Se renueva 4 veces. debo renovar 4 veces el aire que circula en el dormitorio, algo sí, claro. que realmente no se cumple. Porque ¿qué hace el trabajador cuando va a trabajar? Cierra todo su dormitorio para que no lo roben o pase algo, y esas horas que está ausente no va a haber la renovación de aire que está pidiendo. Pero sí te piden, a no ser que tengas una empleada doméstica que te abra la ventana 4 veces en la hora. Deberán construirse y equiparse tomando adecuadas precauciones de confort en función de la zona geográfica de ubicación. ¿Qué significa precauciones de confort en función de la zona geográfica? ¿Son iguales en una zona del sur de nuestro país que en una zona del norte? ¿Con qué equipo, cómo se equipará? Se equipará así, unos dormitorios en el sur y unos dormitorios en el norte. No, es simple, unos con calefacción y otros con refrigeración. Desde ya. A ver, muchachos, si los demás participan también, ¿eh? Las habitaciones contarán con el amoblamiento adecuado e individual, con su ropa de cama y aseo, que asegure el buen descanso e higiene de sus ocupantes. También todas cosas ideales, como recién hablábamos con la ingeniera antes de entrar a la clase. Todas las normas estas son ideales, ¿no es cierto? Que en la práctica, por eso es importante en toda materia, ¿no es cierto?, hacer un trabajo de campo y observar que, como en todas cosas de la vida, la teoría está totalmente alejada de la práctica. En todas las materias, ustedes van a ver, cuando vean estudio de suelo, un montón de cosas, van a ver que estructura. Una cosa es toda la teoría y otra cosa es lo que ustedes van a ver realmente en la práctica, en la vida real, en la ejecución de las cosas. Pero son normas que se deben cumplir porque son leyes, pero en la vida real estamos muy alejados a estas normas ideales, ¿no es cierto? Es importante que ustedes lo conozcan en el campo, en el lugar donde se realizan las cosas. Se efectuarán tareas de control y lucha contra roedores y vectores, así como de enfermedades transmisibles. La lucha contra roedores y vectores. ¿Cuáles son los vectores? Los mosquitos, las moscas, por ejemplo. Son las cosas, exactamente, son insectos que transportan de un lugar a otro alguna infección o alguna enfermedad. Estamos, pues la enfermedad del dengue, por ejemplo, ¿cuál es el vector que puede existir mucho bueno, en esta época, en el ejercicio de la industria de la construcción,
muchísimos trabajadores de la construcción se han agarrado o contagiado de dengue, porque se trabaja en lugares donde por ahí hay mucha vegetación, digamos, que no se corta, o mucha chatarra, o hay veces como escombros, y en lugares donde existen espejos de agua, donde existe la proliferación de mosquitos, que son los vectores, ¿no es cierto?, para transportar el dengue, contagiar masivamente a los trabajadores de la construcción. Eso en estas provincias del norte ustedes van a ver muchísimo de eso. Luego tenemos las instalaciones sanitarias. A continuación, Divina. Bueno, estas son instalaciones sanitarias, ¿no es cierto?, modernas, de empresas muy importantes, pueden tener este tipo de instalación sanitaria. Dice que todos los ámbitos de trabajo frente de una obra, taller, oficina, campamento u otras instalaciones deberán disponer de servicios sanitarios adecuados, independiente de cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al número de personas que trabajen en ella. Lastimosamente este año, bueno, hay un montón de prácticos por ahí que no se pueden hacer. Entre eso, para que nosotros podamos ver bien toda esta parte de infraestructura en obra, generalmente lo podemos visualizar bien cuando hacemos un proyecto de obrador. Dentro de ese proyecto de obrador vamos a ver toda la parte de dormitorio, sus condiciones, la parte de instalación sanitaria, agua potable, baños, cocinas. Eso es importante porque, y eso vimos años anteriores, en la parte cuando matábamos 2 pájaros, hacíamos evacuación contra incendio y lo hacíamos en un obrador. Entonces ahí podíamos distinguir las ubicaciones de las distintas partes de un obrador, a través, primero ejecutábamos un organigrama, después la disposición de cada una de las partes que componen un obrador, cómo debía ser la circulación, cómo debía ser el plan de contraincendio, y cómo debían estar dispuestos, porque es muy importante, y acá nos va a decir más adelante, cómo es importante la ubicación que van teniendo las distintas partes en un obrador. Bueno, entonces acá debemos disponer de lugares de sanitarios tanto para varones como para mujeres. Hay que distinguir, poner sanitarios cerca de oficina y poner sanitarios cerca de la parte de trabajo, cerca de la parte de comedor. Hay veces se instalan cerca de los dormitorios, entre el dormitorio. Los sanitarios van entre el dormitorio y el comedor, depende de la superficie que tenga el obrador y de la que yo pueda disponer para las distintas posiciones de las partes de un obrador. En el artículo 24, los servicios sanitarios deben contar con las siguientes proporciones de artefactos cada 15 trabajadores. Un inodoro a la turca, que ya no se usa, medio anticuado, un migitorio, 2 lavabos y 5 duchas con agua caliente y agua fría. Eso sí o sí se debe contar, ¿no es cierto?, porque son condiciones de higiene que se deben respetar para evitar males mayores, ¿no es cierto? En caso de obras extendidas, la provisión mínima será de un retrete y lavabo con agua fría en cada uno de sus frentes. ¿Qué significa extendida? A ver, muchachos, si participamos, ¿qué significa? Una obra vial, ingeniero. Una obra vial. Una obra vial. A ver, explícame un poco.
Y si se está construyendo una obra vial, se va haciendo por tramo y cada 4 o 5 kilómetros quizás se va haciendo un subobrador y hay que poner eso aparte. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, pero te vuelvo a leer. En caso de obras extendidas, la provisión mínima será de un retrete o lavabo con agua fría en cada uno de los frentes. O sea que vos, si te vas extendiendo, digamos, vos vas a llevar ahí un baño químico que tenga retrete y lavabo con agua fría y agua caliente. Y debería ser así. Debería ser así. Bien. ¿Entendés? Bueno, y es la manera que vos vas extendiendo, vas creciendo, digamos, en la distancia, entonces tenés que ir, va a quedar muy lejos, entonces vos tenés que ir llevando estas mínimas condiciones para los trabajadores. ¿Estamos? Estas mínimas condiciones sanitarias. Bien. Artículo no hace falta, perdón, no hace ¿Sí? falta que sea cada 4 kilómetros, ¿eh? No. Donde hay un frente de trabajo, ahí tiene que haber un baño químico como mínimo. Claro. A ver, por ejemplo, ¿a qué vamos a ir llamando frente de trabajo? ¿Alguna obra complementaria alejada son frente de trabajo? Creo que sí. ¿Sí? ¿Crees bien? Las obras complementarias, ¿no es cierto?, que son alejadas, 200, 300 metros, 100 metros, ¿no es cierto?, del lugar principal del obrador. Y bueno, ahí vas a tener que poner por lo menos un baño químico, no vas a hacerte 200 metros para venir al baño si vos tenés un frente de trabajo. ¿Está? Bien. El artículo 25 dice, cuando la obra posee alojamiento temporario y todos los trabajadores vivan en la misma, no será exigible la inclusión de duchas en los servicios sanitarios de obra, admitiéndose que las mismas formen parte del grupo sanitario de los alojamientos. Lo que le acabo de decir, si la obra queda cercana, la obra que estamos ejecutando es cercana a los dormitorios, lo que se hace es un solo dormitorio extendido de acuerdo a la cantidad de personas que hay. Ese dormitorio, ¿no es cierto?, va a servir también para el grupo de dormitorios, sirve para el tema del comedor, por eso le decía que esos baños se colocan entre el comedor, los baños y el dormitorio, cosa que cuando uno está en el dormitorio y tenga necesidad del baño le quede cerca, y cuando está en el comedor y quiere ir al baño también le quede cerca. Entonces, eso es lo que nos quiere decir con esto, admitiéndose que la misma formen parte del grupo sanitario de los alojamientos. Si los trabajadores estuvieran expuestos a sustancias tóxicas o irritantes para la piel y las mucosas, se deberán instalar duchadores de agua fría, para la limpieza de los ojos, la limpieza de las manos. Bueno, ahí le muestra a la ingeniera, algunos de estos ya son, bueno, como le decía, teóricos, pero estos tipos, así tienen que ser los sanitarios, ¿no es cierto?, para un obrador de gran volumen, y de acuerdo del volumen, la importancia de la empresa, tendrán estas duchas. Por ahí son más reales la de la derecha, en su imagen, la de la derecha son más reales, las otras ya son muy modernas, muy sofisticadas, pero ahí para que vean, le hice esta filmina para que vean las diferencias entre lo ideal y lo que ustedes realmente pueden encontrar. Fíjense que la de la derecha, a veces pueden llegar a ser modulares, estos baños son modulares con container de 12 metros de largo, de 6 a 12 metros de largo tienen ustedes container, y estos sanitarios, estas duchas se pueden
o se fabrican dentro de esos containers. Bien, en la otra filmina vemos, ahí están los containers, ¿no es cierto? Esto se levanta y terminada la obra se lleva. Acá abajo está la otra, la parte de planta. Hoy en día se trabaja con toda esta clase de infraestructura, todas móviles, porque son alquiladas o porque le permite a la empresa levantar todo esto, no perder el dinero, ¿no es cierto?, si tienen que hacer todo esto en mampuesto. Artículo 26, característica de los servicios sanitarios. Caudal de agua suficiente acorde a la cantidad de artefactos y trabajadores, pisos lisos, antideslizante y con desagüe adecuado, paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección, puertas con herraje que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las 3/4 partes de su altura. ¿Qué significa eso? Las 3/4 partes de su altura. A ver, chicos. Fíjense en la filmina de los baños. Cuando hablamos de 3/4 partes, si tenemos un baño, los baños, ¿no es cierto? Los distintos box donde están los inodoros, y tiene una altura de 1,60 m, por darle un número, ¿cuál es la altura que debe tener del piso a donde comienza la puerta? Las 3/4 partes. Tiene 1,60 m. ¿Cuánto debo dejar abierto abajo para que pues sea fácil de limpiar? Muchachos, no saben, estamos en ingeniería y arquitectura y no sabemos... 40 centímetros, ingeniero. Bien, bien, señorita. Dejamos 40 centímetros libres, que nos va a permitir limpiar de manera adecuada lo sanitario, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, en la altura de la puerta. ¿Estamos? Aparte nos permite también saber si hay alguien en el baño y no venir a abrir la puerta de prepo. ¿Estamos? Bueno, la iluminación y ventilación debe ser adecuada, la limpieza diaria, desinfección periódica y restantes medidas que impidan la proliferación de enfermedades infectocontagiosas y transmisibles por la vía dérmica, por contacto con la piel, la limpieza debe ser diaria y desinfectada. Pero una cosa es la limpieza, muchachos, y otra cosa es la desinfección. La limpieza es diaria, la desinfección dice periódica. Existe una diferencia entre lo que es diario y lo que es periódico. Yo puedo hacer una limpieza diaria y una desinfección semanal. Bueno. En el artículo 27 acá tenemos los baños que hablábamos, los baños químicos, fíjense cómo son ahora. Cuando los frentes de obra sean móviles, se vayan alejando, como decía el compañero en una obra vial, deben proveerse obligatoriamente servicios sanitarios del tipo desplegable, provisto de desinfectantes y cuyas características de terminación cumplan con lo establecido en el artículo anterior, o el artículo 26. Estamos hablando de la desinfección periódica, de la limpieza diaria y todo eso. Bueno, fíjense ahora estos tipos de baños químicos que se utilizan en las obras. Ya no son aquellos antiguos, estos son más sofisticados. Estamos... En la siguiente filmina también se ven, fíjense los distintos tipos de baños químicos que hoy existen. Tenemos los móviles arriba de ruedas, que pueda transportar fácilmente.
Algunos tienen carpas con cierres. Hoy en el mercado hay muchísimos modelos para poder, para que una empresa pueda comprar y dar este servicio a sus trabajadores. Los vestuarios, vamos a los vestuarios. El artículo 28 dice que cuando el personal no viva al pie de la obra, se instalarán vestuarios dimensionados gradualmente de acuerdo a la cantidad de trabajadores, gradualmente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nosotros existe una cierta cantidad de trabajadores, ¿no es cierto?, en el comienzo de la obra? A medida que va avanzando la obra, ¿no es cierto?, nosotros vamos teniendo mayor cantidad de obreros. ¿Se entiende? ¿Es así o no? Depende del tipo de la obra. ¿Vamos teniendo mayor cantidad de obreros o no en el transcurso del tiempo? Sí, claro, profe. Bien. Depende del tipo de obra. ¿Está? ¿Me van siguiendo o no? Depende del tipo de obra. Bueno. Los trabajadores deben ser utilizados, los vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuada condición de higiene y desinfección. Estamos hablando de los vestuarios. Cuando dice dimensionado gradualmente a medida de la cantidad de personas que yo voy sumando a las tareas de la obra, yo voy a ir agrandando esos vestuarios. ¿Está? Bueno. En el artículo 29, los vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustible para cada uno de los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados por tareas en cuyo proceso se utilicen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, dispondrán de armarios individuales dobles, destinándose uno a la ropa, ¿no es cierto?, de trabajo y el otro al equipo de trabajo, ¿no es cierto?, de manera de diferenciar. Fíjense, podemos tener la ropa de trabajo, el equipo de trabajo, el equipo de protección personal y podemos tener la ropa de calle. ¿Es así? Pregunto si es así. ¿Es así, muchachos? Creo que sí, ingeniero. Es así. No, no es así. El equipo de protección personal, ¿dónde ustedes creen que queda el equipo de protección personal? Por eso le dije 3 ropas. La ropa de calle, la ropa de trabajo y el equipo de protección personal. ¿Se guarda en los vestuarios esto, en los armarios, en los box? Pero el equipo de protección no. El equipo de protección no. Se deja cercano al lugar de trabajo. Como ser arneses y... ¿Dónde se deja? Cercano al lugar donde se está realizando la tarea. No, se deja en un dispensario. Se deja en un dispensario que es controlado. Eso, por eso le decía que en la parte de la parte del proyecto de un obrador, en la parte del proyecto de un obrador, se distingue bien que existe un dispensario que le aporta o le da a los trabajadores la ropa de trabajo, ¿no es cierto? Esa ropa de trabajo sí va en estos armarios, tiene 2 box, la ropa de calle y la ropa de trabajo, pero los equipos de protección personal se devuelve a un dispensario donde existe alguien que controla de parte de la patronal
las condiciones en que se encuentran esos equipos de protección personal, que deben ser denunciados en caso de ver algún defecto el trabajador o también debe ser verificado por el empleador, ¿no es cierto?, las condiciones en que se encuentran esos equipos. Porque el día que fallen esos equipos y el trabajador sufra algún accidente o enfermedad profesional, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al trabajador? Sí, profe, generalmente hay una persona encargada, digamos, de guardar, digamos, todo ese tipo de protección personal, mantenerlas en orden, digamos, o sea, en buen funcionamiento, y se hace un listado que Sí, se le entrega sí, señor. al operario, digamos, porque claro, esa es la manera de controlar. Esa es la manera. Por eso existe un dispensario, ahí donde vos llevas, te controlan, y en caso de que el personal del dispensario no verifique alguno, y si vos sí, usándolo, te diste cuenta que tiene algún defecto, vos tenés que denunciar que tu equipo de protección personal no está en condición. Es una manera de controlar y una manera de que no se malutilice también, se tire por ahí, o que tenga todas sus partes el equipo de protección personal. ¿Está? Como vos decís. ¿Se entiende? Entonces, volvemos, los armarios son para la ropa de calle y la ropa de trabajo. ¿Se entendió? Bien. Ahí tenemos, ingeniera, en la foto de los armarios, ahí están. Los distintos armarios, cajas, como la queramos llamar, donde el trabajador deja su ropa de trabajo y su ropa de calle. ¿Está? De igual manera que habíamos hablado que si la ropa de trabajo por ahí tiene ha sufrido alguna contaminación, ¿no es cierto?, de algún producto químico, algo que es irritante a la piel irritante a la piel, irritante a los ojos, deben ser llevados a un lugar donde esa ropa se lave o en su defecto se tire y te den otra ropa de trabajo. ¿Está? Bien. Los comedores, ¿cómo deben ser los comedores? Ahí nos determina el artículo 30, el contratista deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acorde al número total del personal en obra por turno y la disposición geográfica de la obra, lo que se mantendrán en condiciones de higiene y desinfección que garanticen la seguridad de los trabajadores. Cuando hablamos de las disposiciones geográficas de la obra, ¿de qué estamos hablando? Aquí entran los arquitectos, ¿no? ¿Puede ser? Cuando digo arquitecto, en obras por turno, ¿no es cierto? O sea, yo voy a tener la cantidad de bancos y mesas de acuerdo a la cantidad de obreros que deban venir a comer ese turno, porque estamos hablando de obras que a veces se trabajan en 3 turnos, ya sea el desayuno, ya sea el almuerzo, ya sea la cena. De acuerdo a la cantidad de trabajadores por turno, yo tengo que nadie puede quedar parado ni nada por el estilo. Pero cuando habla de la disposición geográfica, ¿qué significamos ahí? Los arquitectos hablan mucho de la disposición geográfica para la construcción de vivienda, de todo. Debemos tener la mejor orientación, ¿no es cierto? Bueno, es algo que los ingenieros también deberían saber, profe, así que siempre hay que tener en cuenta la orientación para todo, desde ya. Exactamente. Te voy a decir algo. ¿Por qué no les puedo preguntar a los ingenieros? Porque todavía ellos nos dieron organización de obra. ¿Entendés? Por eso les pregunto a los arquitectos,
Los ingenieros van a ver la organización de obra recién en quinto año, segundo cuatrimestre. Es algo que nosotros siempre planteamos. Hay cosas que por ahí es difícil enseñarle a los alumnos de ingeniería porque hay un montón de cosas que no conocen. Bueno, por ejemplo, la disposición, ¿no es cierto?, de una obra, a no ser que sea maestro mayor de obra, donde te enseñan las disposiciones y las orientaciones de una edificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, la zonificación de los diferentes locales, sector, digamos, a tener en porque cuenta. tienen el sector húmedo, todo eso, ¿no es cierto? Sí, claro, claro, por supuesto. Bien. Vamos a la cocina. En el artículo 31, en caso de existir cocina en obra, esta deberá cumplir con las medidas de higiene y limpieza que garanticen la calidad de la comida de los trabajadores. La cocina deberán estar equipada con mesada, bacha con agua fría y caliente, campana de extracción de humo y heladeras. ¿Está? Todas estas condiciones se debe cumplir. ¿Quién es el que controla todo esto? A ver, eso creo que estamos tanto en la ingeniería como en la arquitectura. ¿Quién controla el cumplimiento de todo esto? ¿El higienista puede ser? El higienista uno, después. Normalmente, ingeniero, está todo especificado en los pliegos, digamos, cuando son obras monumentales, como en este caso, digamos, ya está todo especificado dónde va cada cosa y de qué manera, digamos, y después es la misma inspección quien se encarga. Claro, para el cumplimiento te puede caer la ART o también, ¿qué cae a veces? ¿Qué tanto miedo le tienen los constructores? Ingeniera, ¿qué suele caer para cuando que tanto miedo le tienen los constructores? Inspector. Trabajo de inspectores de la Secretaría. La UOCRA. La UOCRA, exactamente. El mayor terror de la construcción. El mayor terror es la UOCRA. Exacto. Bien. Bueno, pero ¿por qué? A veces. La UOCRA te va a inspeccionar siempre. ¿No es por qué? La UOCRA te inspecciona a veces por primero, porque es su función, y segundo, porque puede haber alguna denuncia de algún trabajador que denuncie que no se cumplen las condiciones. Acuérdense que la UOCRA, ¿no es cierto?, es el gremio de los trabajadores de la construcción y pelea, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el salario de los trabajadores, los convenios colectivos, o sea, los aumentos de los trabajadores y también las condiciones laborales de los trabajadores. No sé si habíamos hablado que la construcción consta de tres partes, que son la patronal, ¿no es cierto?, los empleados, y ¿qué está también en el medio mediando? El gremio. Yo le había dicho que hay veces, ¿no es cierto?, los trabajadores están representados por los gremios, y la patronal está representado por la Asociación de Empresarios Argentinos, la EAE, la AEA, Asociación, ¿no es cierto?, de Empresarios Argentinos. Bueno, se juntan, hay veces, llegan a un acuerdo, ¿se acuerda que le decía? Llegan a un acuerdo entre gremio y patronal por un determinado porcentaje de aumento, pero tienen que estar, ¿cómo tienen que estar? Que le había dicho yo a ustedes, ¿qué tiene que estar, el Estado, qué tiene que hacer? Avalar. Avalar ese acuerdo, ¿no es cierto? Homologar se llama, homologar ese acuerdo con que ha llegado el gremio con la patronal para que realmente se efectivice ese acuerdo. Bueno. Ahora, cuando termine esta parte, le voy a explicar algo que qué pasa siempre. Bueno, ya le voy a explicar. ¿Cuál es el problema que siempre suele haber, que yo comento todos los años, y no solamente en la universidad, sino que en el terciario? ¿Qué pasa con los trabajadores?
¿qué problema hay con los trabajadores? Generalmente, cuando por ahí, si bien el gremio tiene que velar, ¿no es cierto?, por las mejores condiciones de trabajo, muchas veces esta actividad sirve como moneda de cambio en la patronal. Y le explico por qué. Muchas veces las bases, como dicen las bases, los afiliados al gremio, presionan al gremio para que pida un determinado aumento a la patronal. Cuando el gremio va en representación de los trabajadores a pedir ese aumento a la patronal le dice ya no tenemos plata, es imposible, no le podemos dar ese aumento, empiezan bla, bla. Entonces, el gremio, ¿qué suele hacer? Amenazar con las condiciones laborales que generalmente no se cumplen todas las condiciones laborales que la ley exige. Entonces, siempre la patronal hace una contrapropuesta que se llama, le dicen, miren muchachos, le podemos llegar a dar ese aumento o llegar a ese porcentaje que ustedes quieren, siempre y cuando este semestre nosotros no le proveyamos de ropa de trabajo que hay que proveerle cada 6 meses a los trabajadores. Entonces, esa plata que nosotros vamos a gastar en comprarle la ropa de trabajo a los trabajadores, vamos a darle como aumento. ¿Qué dice el gremio? Voy a conversar con las bases. Se va y le hace la propuesta que hizo la patronal, lleva el gremio a las bases. ¿Y qué generalmente dicen las bases? Pongan una mano en el corazón y digan como trabajadores, ¿qué generalmente pide las bases? Acceden a ese cambio. Acceden a ese cambio. ¿Por qué, señorita? Porque prefieren la plata. Porque prefieren la plata. Saben que hay, no sé el caso de algunos colegas, pero hay muy pocas empresas, o sea, para brindarle la ropa de trabajo, o sea, a los operarios es muy complicado que se le dé la ropa de trabajo para todas las funciones que están realizando. Entonces ellos prefieren siempre ceder porque saben que no tienen la plata en las condiciones de trabajo. Prefieren la plata siempre. Entonces, ¿a qué llegamos? Al que el mismo trabajador atenta contra su seguridad. Porque le decimos al gremio, no, nosotros queremos la platita. No, mira, esta ropa, mira qué bien, que todavía me aguanta 6 meses más esta ropa. Mira mi zapato, mira, no, este zapato aguanta 6 meses más. No, mira este equipo, no, este aguanta 6 meses más. Los muchachos quieren la plata. Y atentan en contra de su propia seguridad. Ceden ese derecho que tienen, ¿no es cierto?, de acceder a la ropa de trabajo cada 6 meses por tener la plata en el bolsillo. Después va al gremio, termina negociando con eso, la patronal se ahorra unos mangos, el trabajador tiene unos pesos en el bolsillo en contra de su seguridad y el gremio cumplió con las bases. Estamos todos contentos con un montón de deficiencias. ¿Se entiende? Bien. Los desechos cloacales u orgánicos. En el artículo 33, la evacuación. Gisela, ¿vos me puedes leer qué dice hay algunos que escriben ahí? No, porque estoy compartiendo la pantalla. Están escuchando cortado, dicen, porque tienen problemas con internet. A mí me pasa lo mismo, que por ahí escucho cortado o mucho ruido. Pero seguí nomás porque... Bueno, a usted, arquitecto,
a lo demás no le voy a decir lo mismo, pero a usted, arquitecta, pague un internet que le salga más caro y que tenga mayor capacidad. ¿Puede ser? Tengo 2 ingenieros. Le voy a hacer captura de pantalla y le voy a mostrar que tengo 2. Tengo uno de GigaRed que no anda y otro que FiberTel que anda más o menos. Bueno. Seguimos entonces, no es problema mío por ahí, problema de los chicos. Bien. No, seguimos más. Bueno, el artículo... Ingeniera, hizo un comentario Decime, escrito. Miriam. Una compañera hizo un comentario escrito, Laila, algo así. La alcancé a leer. Ah, por eso yo tampoco alcancé a leer, he visto de refilón nomás. Por eso por ahí, si me interrumpe. No, cuando estaban hablando recién otro nuevo, algo que creo que dijo que los trabajadores no deberían... Los trabajadores no deberían tener que decidir apropiado del salario digno. Eso es cierto. Para eso está el de higiene y seguridad. O sea, el de higiene y seguridad, si no es corrupto, tiene que controlar y le tiene que exigir al empresario que le dé los elementos de protección personal. Porque si por ahí se complota con el dueño de la empresa, también corre riesgo el higienista que si pasa algo, le caiga la de la ley al higienista. Si bien suele pasar, el que tiene que ser firme es el higienista quien tiene que pedir los elementos, tiene que exigir la entrega de los elementos de protección personal. Para eso le pagan. Así tiene que ser, pero sí, así tiene que ser. Lo que pasa es que muchas veces, así como los obreros, los muchachos, por ahí ceden, también a veces terminan amenazando al higienista cuando el higienista exige algo y ellos llegaron a un acuerdo a través del gremio con la patronal. Todo eso hay que tener en cuenta, no es tan fácil, ¿no es cierto? Como dice la arquitecta, tiene que ser, pero el ser humano todo ser humano lastimosamente tiene su precio. ¿Entendido? Por eso es una cosa, es importante, también hablábamos con la ingeniera y la arquitecta antes de comenzar, lo importante que es vivir, ¿no es cierto?, hacer una visita a esos lugares y ver que se están construyendo y ver realmente qué cosas se cumplen, qué cosas no se cumplen, ver los comportamientos. Ahí vamos a ver cuáles son las causas básicas de accidente, las distintas cosas, que una cosa es la teoría y otra cosa es ver en el lugar la vida real, ¿no es cierto?, el desenvolvimiento real de una obra. Bien. Bueno, volvemos con los desechos cloacales y orgánicos, el artículo 33. La evacuación y disposición de desechos cloacales y agua servida deben efectuarse a redes de conexión con boca de registro y restantes instalaciones apropiadas a ese fin debiendo evitarse la contaminación del suelo, la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua y el contacto directo con las excretas. Cuando el número de personas no justifique la instalación de una planta de tratamiento, la disposición final se podrá realizar a pozo absorbente previo pasaje por cámara séptica. Cuando el volumen de personal no es grande, por ahí no es necesario las primeras condiciones, ¿no es cierto?, sino que debemos hacer un pozo absorbente, que comúnmente son llamados pozos negros, previo pasaje por cámara séptica, ¿no es cierto?, para licuar los sólidos. También se pueden hacer lechos nitrificantes y todo eso, para eliminar las excretas, las excretas, los desechos cloacales u orgánicos. ¿Estamos? Bien.
Ahí hay una imagen, ¿no es cierto?, de cómo se realiza esa, tienen la boca de registro que exigen. Bueno, esto es ya con colectora, ya es un lugar urbanizado, ¿no es cierto? Y después tienen, cuando utilizamos la cámara séptica, el pozo absorbente, ahí tienen el croquis, abajo a la izquierda. De esa manera se construyen los lugares para eliminar la parte de los residuos cloacales y las excretas. ¿Estamos? El artículo 34, el tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final debe respetar las 3 etapas. Esto es importante porque esto se ve mucho en la parte de medio ambiente, ¿no es cierto? Generalmente yo hice varios estudios de impacto ambiental que se hacen para obras, y dentro del estudio de impacto ambiental se tiene en cuenta esto, que es el tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final. El almacenamiento en el lugar donde se produce el residuo, la recolección y transporte, y la eliminación y disposición final. Si me acuerdo, vamos a hablar ahora de algo que no existe en la Argentina y existe en el resto del mundo, pero no existe, que es la eliminación de los residuos sólidos, residuos de construcción y demolición, ¿no es cierto?, de material inerte que son producto del desecho de la construcción. Bueno, el artículo, volviendo al almacenamiento, dice, se hace en el lugar donde se produce, ahí se realiza a través de bolsas adecuadas. La recolección y transporte debe hacerse de manera adecuada, con el transporte adecuado, en condiciones que estipula las leyes ambientales, y la eliminación y disposición final, ¿no es cierto?, es donde termina finalmente todos estos residuos sólidos, todos estos desechos que son producidos durante la ejecución de una obra. Y aquí no está, que es otro tema que concierne al medio ambiente, que es, como le digo, la eliminación de los materiales inertes de la construcción. Bueno, ahí tienen el croquis, ¿no es cierto?, de la disposición final. Pasé el artículo 35, pero léanlo ustedes, fíjense, el almacenamiento, ¿no es cierto?, la recolección, la transferencia, el tratamiento, que en algunos casos existe, y la disposición final. Fíjense que el tratamiento, hay mucho material inerte, por eso le decía, en la parte de medio ambiente se hace mucho este tipo de estudio, donde luego del almacenamiento, el transporte, ¿no es cierto?, se hace un transporte diferenciado. La transferencia, existen transportes que depende de la cantidad de volumen, son transferidos a otro transporte más grande, y de ese transporte más grande llevan a lugares donde esos residuos pueden ser tratados, ¿no es cierto?, y lo que puede ser recuperado se recupera, y lo demás se va a una disposición final. En Europa, ¿no es cierto?, hay países que cobran menos impuestos a las empresas, ¿no es cierto?, constructoras, que pueden hacer recuperación de los materiales inertes del residuo de la construcción y demolición. Si ellos pueden conseguir recuperar de acuerdo a la cantidad de material que recupera, son la disminución de impuestos que se le da a estas empresas. Ahí tienen abajo la generación, almacenamiento, recolección también, varias gráficas. Después la transferencia, transporte, recuperación y reciclaje. Muchas veces hay parte de ladrillos que pueden recuperarse. Existen, por ejemplo, en el residuo de la construcción y demolición hay la parte metálica de ventanas, eso que pueden ser recuperados
y que no hay que eliminar todo eso a una disposición final que, volviendo al tema del estudio del medio ambiente, todas estas disposiciones finales deben ser controladas y hay cosas que no te van a permitir que vos lleve a una disposición final controlada. ¿Estamos? Por ejemplo, en las obras viales, cuando se hace el trazado de las carpetas asfálticas, ese producto se recupera, digamos, y se lo puede volver a reutilizar, agregándole otros ciertos aditivos, ¿no es cierto? Pero es muy común que se vuelva a utilizar eso en la misma obra, digamos, o en otro tipo de obras, pero todo ese material es reutilizable. Bien. ¿Se entendió entonces? Es importante esto porque por ahí hay cosas de la higiene y seguridad que tocan, se juntan con lo que es el estudio de impacto ambiental de una obra. ¿Estamos? Los desperdicios de origen orgánico que puedan estar en un estado de descomposición deben ser dispuestos en bolsa u otro envase de material plástico. Aquí tienen, y en la parte, cuando estudiamos, le digo, impacto ambiental, vamos a ver que estas bolsas negras, de acuerdo al material que clasificamos o que diferenciamos, van a ver los distintos colores de las bolsas. El artículo 36, la recolección se debe realizar por lo menos una vez al día y en horario regular, sin perjuicio de una mayor exigencia específicamente establecida en el presente reglamento, dice, debiendo los trabajadores que efectúen la tarea estar protegidos con equipos apropiados, que son los equipos de protección, digamos, que deben tener de acuerdo al material o a las sustancias que manejan, a esos residuos, de acuerdo a los residuos que manejan, ¿no es cierto? Es el equipo que deben utilizar. ¿Estamos? Las operaciones se efectuarán tomando precauciones que impidan derramamiento, procediéndose posteriormente al lavado y desinfección de los equipos utilizados. Como le decía, de acuerdo al material que se elimina, que se va recolectando, es como vamos a hacer la limpieza de los elementos con que trabajamos en esa limpieza. Por hoy, quiero escucharle a algunos de ustedes. Vamos a comenzar a ver, ¿me queda tiempo, flaca? Sí, me queda tiempo. Vamos. Agua de uso y consumo humano. En el artículo 37 se entiende por agua para uso y consumo humano la que se emplea para beber, higienizarse y preparar alimentos. Debe cumplir con los requisitos establecidos para el agua potable por las autoridades competentes. Eso es importante, eso también va en los pliegos. En caso de que el agua suministrada provenga de perforaciones o de otro origen que no ofrezca suficiente garantía de calidad, deberán efectuarse análisis físico-químico y bacteriológico al comienzo de la actividad bacteriológica en forma semestral, ¿no es cierto? O anual. Perdón. O anual. El agua, vieron que si el agua es de perforaciones, tienen que tener este tipo de tratamiento. Un tratamiento físico-químico y un tratamiento bacteriológico. En el artículo 38 se debe asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de su tarea, en condiciones, ubicación y temperatura adecuada. ¿Qué significa eso? Que si estamos trabajando en zonas muy calurosas, por ejemplo, no vamos a llevar agua caliente, sino que vamos a tratar de llevar agua fresca para poder, ¿no es cierto?, hidratar a las personas, a los trabajadores que están trabajando a altas temperaturas, ¿no es cierto?, por las condiciones climáticas. El artículo 39 dice: los tanques de reserva y bombeo deben estar construidos con material no tóxicos adecuado a la función,
contando con válvulas de limpieza y se les efectuará vaciado e higienización periódica y tratamiento bacteriológico. Este tratamiento en los tanques de reserva los debemos hacer todos, no solamente en las obras estas. Les puedo asegurar que muchos de nosotros no hacemos esta limpieza periódica de los tanques de nuestras casas, y cuando la hacemos por ahí cada 5 años vamos a ver ese moho verde, ¿no es cierto?, que si bien hoy es mucho menos que antes en los tanques de fibrocemento, pero no hacemos, ¿no es cierto?, y en los edificios de departamento pocas veces se hace la limpieza de los tanques de reserva, ¿no es cierto?, para poder tener en condiciones, ¿no es cierto?, el agua. Si bien nos va a permitir bañarnos, lavar los cubiertos, pero ustedes van a ver que muchas veces el consumo de agua no es el más apropiado, por eso que casi todas las casas hoy cuentan con agua comprada, digamos, como es, a empresas privadas para el consumo humano, porque por ahí al no limpiarse los tanques de reserva, traen virus que hacen mal al organismo, y así tenemos problemas estomacales y todo eso. Bueno, el artículo... Profe, ¿y cada cuánto tiempo sería la limpieza esa que dice? La limpieza en las casas de familia, y te digo yo que tendría que hacerse por lo menos semestralmente, semestral o anualmente. Hay edificios o barrios que tienen su tanque de reserva para todo el barrio, que son de mucho mayor volumen. Eso generalmente debería limpiarse anualmente. Ingeniera, ¿usted tiene alguna estadística de cada cuánto hay que limpiar eso? Mónica, arquitecta. 6 meses. 6 meses. ¿6 meses? 6 meses. Bien. Ahí la arquitecta trabaja en SAMED, o sea que ella sabe bien cada cuánto hay que limpiar los tanques de reserva. Bueno, gracias. Estamos... Que venga muy, muy, muy potable de esa MEP. Hay que limpiar. Bueno, ellos son los responsables de a veces nuestros problemas estomacales. En el artículo 40, cuando el agua no pueda ser suministrada por red, deberá conservarse en depósitos cerrados provistos de grifos ubicados en cada frente de obra, lo que serán de material inoxidable, no tóxico, de cierre hermético y fácil limpieza. Y ahí tienen el gráfico, ¿no es cierto?, de ese tipo de depósito de agua. Y en el artículo 41, el agua para uso industrial debe ser claramente identificada para evitar su ingesta. Debemos de identificar el agua que se utiliza para la obra con el agua que se utiliza para el consumo de personas. Y aquí en la última gráfica tienen ahí los dispensers que dan las aguas que son adecuadas para el consumo humano, y los sistemas de bombeo que son para emplear en la obra para el uso de la obra propiamente dicho, en la fabricación de hormigón que necesitemos ahí, para la utilización de regar o mojar los ladrillos cuando se levanta una pared, lo que sea. La parte de uso industrial por un lado, y debe identificarse la parte de consumo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, lo de disposición final, ¿podría repetir? La disposición, lindo tema. La disposición final es el lugar, ¿no es cierto?, donde se
terminan depositando lo que comúnmente decimos tirando los desechos que son eliminados de la construcción. ¿Ustedes conocen algún lugar de disposición final del material inerte que son desechos de la construcción? ¿Te estás refiriendo a eso, no es cierto? Bueno, no es... Sí, no al existe, último, a no la existe, última etapa. no está normalizado. Hoy no existe en la Argentina, que existe en los países latinoamericanos, hasta Perú tiene. Nosotros no tenemos normalizado cuál es el lugar de la disposición final, cuáles son las condiciones de la disposición final de los materiales inertes, producto de los residuos de la construcción. No existe. Vamos a ver que nosotros, algunos dicen, tiran del otro lado de la defensa, no, tiran allá en la ruita, no, tiran allá, no, viene un carrero y lleva. ¿Entienden? Pero no existe una normativa. En la Argentina no existe esa normativa que se llama en todo el mundo residuos de la construcción y demolición. Bajo ese título ustedes tienen cómo se hace el almacenamiento, la recolección, el transporte, la clasificación o aprovechamiento y la disposición final. Todo ese recorrido no existe. Es algo que a mí me interesa, que por ahí presenté un proyecto, ahora con un amigo en la Cámara de Diputados, pero no hay un lugar, así como nosotros sabemos el basurero, el basural de los residuos sólidos urbanos queda en tal parte, no tenemos eso, no existe. No hay un lugar determinado y estudiado y que exista por ley o que estipule por ley las condiciones para un lugar donde exista la disposición final de estos materiales inertes. No sé si contestar tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, estaría bueno alguna vez, es importante, yo siempre le digo a los alumnos, el día que se reciban, es importante que se dediquen para los que van a ejercer su profesión en forma rabiosa, que hagan la especialidad en higiene y seguridad, y también es importante que sepan todo lo que sea estudio y evaluación de impacto ambiental, que son dos orientaciones que en el futuro, ¿no es cierto?, de aquí a 10 años, van a ser muy importantes. De aquí a 10, 15 años, y ya comenzó, para hacer un baño, un pozo negro en el fondo de tu casa, vas a tener que hacer un estudio de impacto ambiental. Ahora recién se empieza a pedir, hace unos años, bueno, ya hay créditos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que dentro de su pliego exigen el estudio de impacto ambiental y el Estado es el que controla, el que hace esa evaluación de esos estudios. Pero ustedes van a ver que en muchos lugares, muchos municipios, existe esa dirección, existe esa secretaría, subsecretaría de Medio Ambiente, pero no hay personas capacitadas para hacer una evaluación de impacto ambiental. Son algo que te exigen, algo que hace alguien para cumplimentar, y bueno, queda la nada. Vos cumpliste con los requisitos, presentaste un estudio de impacto ambiental, pero el que lo recibió no sabe evaluar. Pero esto con el transcurso de los años va a cambiar. Para todo, yo siempre hago esta comparación. Antes, para las empresas con un perito mercantil que le lleve la contabilidad era suficiente. Con el transcurso del tiempo, hoy si tenés un kiosquito, ¿no es cierto?, tenés que tener un contador que te lleve los papeles en la FIP. Y dentro de unos años también, ¿no es cierto?, para hacer, como te digo, un pozo negro en el fondo de tu casa vas a necesitar un estudio de impacto ambiental. Por eso sería bueno que el día que se reciban hagan alguna especialidad o alguna maestría, doctorado, lo que sea, en algo que se viene, que es
la protección del medio ambiente, el estudio de impacto ambiental, la evaluación y todo eso. Por ejemplo, para hacer una ruta, hoy es importante, una de las cosas más importantes, donde más se hace estudio de impacto ambiental, es en la construcción de rutas. Como decía la ingeniera, hay cosas que son residuos que pueden volver a reutilizarse y a otros residuos no, y entonces debe haber una disposición final, y eso sale a través de todo un estudio. A mí es lo que más me gusta dentro de la ingeniería, lo que más me gusta, a lo que más me dedico es a todo lo que sea estudio de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, porque por ahí a mí la obra en sí no al tener vértigo no es mucho que me dedico a la parte de obra, como sí lo hace la ingeniera y la arquitecta. Yo hago más estudio de impacto ambiental, que es lo que me gusta. ¿Entendido? ¿Se entiende?